Bien, el tema que vamos a ver ahora se llama subprograma en el CNC. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un programa principal, el cual cargamos en la máquina, y en todas las librerías que tiene la máquina podemos ir viendo ahí cada uno de los programas que tiene. Bueno, el subprograma se crea de la misma manera, o sea, no tiene nada raro con respecto a lo otro, nada más que lo que nosotros vamos a hacer es utilizarlo dentro de un programa principal. O sea, es como si fuera una subrutina que hace dentro de un programa principal. Pero antes de ver esto, vamos a tratar de hacer un repaso de lo que son coordenadas absolutas y coordenadas relativas, que es un tema que ya vimos, pero que vamos a hacer un pequeño y rápido repaso, porque en muchos casos nosotros vamos a utilizar más ahora las coordenadas de tipo relativas dentro de lo que sería un subprograma. Nosotros estamos acostumbrados a usar las coordenadas absolutas, ¿no es cierto? Eso es lo que más conocemos. ¿Cómo eran las coordenadas absolutas? Cada punto identificado de la coordenada x, z siempre se toma partiendo del cero de pieza que nosotros tenemos, que sería el centro de revolución en x y el frente de la pieza mecanizado en z, ¿sí? Entonces, a esto ya estamos un poquito más acostumbrados. Tenemos acá el ejemplo. ¿Sí? Si nosotros tenemos este como 0 pieza y vamos del 0 de pieza a P1 y de P1 después vamos a P2, nos quedarían las coordenadas de la siguiente manera. ¿Sí? De 0 de pieza a P1, x 2, z menos 2. ¿Sí? Y de P1, si yo quiero recorrer de P1 a P2, me va a quedar x, ¿sí? 4, z menos 3. ¿Por qué? Porque siempre estoy refiriéndome al cero de pieza. Eso serían las coordenadas absolutas, ¿sí? En cambio, las coordenadas relativas, como bien lo vimos, ya no nos referimos al cero de pieza, sino a dónde nos quedamos parados la última vez. O sea, en el caso de la herramienta, dónde se quedó en el último punto que yo llamé en ese programa que estuve haciendo las coordenadas, ¿sí? Y ahí ya no la llamamos XZ, sino que la llamamos U y W, ¿sí? U corresponde a distancia en X y W corresponde a distancia en Z. Y siempre partimos del último punto en el cual estuvimos parados. Entonces, para el mismo ejemplo, ¿sí? Vamos a ir del 0 de pieza al punto P1 y después vamos a ir del P1 al P2. ¿Cómo me quedaría? En el primer paso me quedaría del 0 de pieza a P1, me quedaría U2 positivo, porque estoy en el lado del eje X positivo, W menos 2, porque me voy hacia adentro, ¿sí? Y de este punto hacia otro ya no es referido al 0 de pieza, sino que es referido desde donde estoy parado, o sea que la coordenada va a ser hacia abajo U, porque es relativa, 2, ¿ven? Que baja 2, y W menos 1, ¿sí? Estamos haciendo el mismo movimiento, nada más que en uno lo hicimos en forma absoluta, que sería el anterior, y el que estamos acostumbrados a hacer, y acá lo hicimos en forma relativa. Eso era como para recordar un poquito lo que habíamos visto, ¿sí? De coordenadas, que acá la vamos a utilizar un poco más. Ya vamos a ver bien los casos puntuales y por qué sobre todo. Bien, el subprograma normalmente se utiliza cuando yo tengo repeticiones de mecanizado en una pieza, ya sea en la misma pieza o en distintas piezas, ¿sí? El claro ejemplo que podemos ver, y que ustedes por ahí están acostumbrados también, porque el año pasado tuvieron la materia en quinto elemento de transporte y transmisiones mecánicas, y en el cálculo de correas, ¿sí? Y el cálculo también de cadenas. Y veíamos ahí que teníamos, por ejemplo, discos que son dobles, triples de cadena, o también en el caso de la polea, ¿sí? Teníamos el canal A, B, C, D, el E, el Z, ¿sí? ¿Qué eran? Los tamaños de los canales, ¿sí? O los tamaños de los vaciados en el caso de la cadena, ¿sí? Que siempre eran iguales. O sea, para el canal A, por ejemplo, en una polea siempre tengo la misma medida, porque la correa A siempre tiene el mismo perfil. Después tengo uno para el B y otro para el C. Y por ejemplo, esos canales se repiten 2 o 3 veces si tenemos poleas
de varios canales, inclusive se repiten en los diferentes diámetros de poleas que tengamos. Entonces, cuando es repetitivo, en ese caso, me conviene programarlo con un subprograma. Bien, ¿cómo es la estructura de un subprograma? La función de llamada del subprograma es M98 y la función para finalizar el subprograma es M99. M98 va a ir en un bloque y va a ir seguido de la letra P con 6 dígitos, ¿sí? Los dos primeros dígitos es la cantidad de veces que yo voy a repetir ese subprograma, y los 4 siguientes dígitos, ¿sí? Los 4 últimos dígitos, es el número del subprograma, cosa de que la máquina sepa buscarlo, ¿sí? En su librería a ese número de subprograma, ¿sí? Y como dijimos, la función M99 le da el final. Ese sería el bloque de programación, ¿sí? O la estructura de programación. Bien, ahora acá en la imagen podemos ver de qué manera funciona así la llamada a un subprograma. Independientemente de los valores que tengamos ahora, estamos poniendo cualquier valor de un programa principal, en nuestro caso es el O0010, ¿sí? Independientemente de los valores, sin analizar lo que hace la herramienta o el mecanizado, vamos a ver acá cómo se llama un subprograma. Fíjense en que yo vengo programando normalmente una secuencia, ¿sí? Donde llamo una herramienta y voy a hacer un posicionamiento, puedo hacer un mecanizado, etcétera. Y en un momento yo quiero, por ejemplo, ejecutar una subrutina o un subprograma en donde me haga por ejemplo, el canal de una polea o el vaciado de un piñón de cadena doble o triple. En ese momento yo lo que voy a hacer en un único bloque, voy a poner M98, que es la llamada de subprograma, ¿sí? Con la letra P, y en este caso, por ejemplo, dice P020011. ¿Qué va a hacer? Va a repetir 2 veces el programa 11. Entonces la máquina, ¿qué va a hacer? Va a buscar en su directorio el subprograma O0011, lo va a ejecutar y cuando lea el M99, ¿sí? Va a volver en la línea siguiente. O sea, a este subprograma en este caso lo va a ejecutar 2 veces, ¿sí? Y después va a volver a la línea siguiente para continuar en el programa principal. Vamos a ver un ejemplo de programación para que por ahí sea un poco más fácil de entender. Antes de ver el ejemplo de programación, ahí tenemos la pieza. Vamos a trabajar con una herramienta de desbaste, que tienen ahí escritas las características, y una herramienta de ranurado, ¿sí? La herramienta de ranurado ya la hemos estado utilizando, ahí pueden ver una imagen de la herramienta con sus características, y vamos a tomar como que esta herramienta tiene un espesor de 3 milímetros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es realizar el desbaste completo de la pieza, y después vamos a hacer el ranurado con un subprograma. Vamos a ver que por ahí, ahora para una ranura así chiquita, como que no le vamos a ver tanto sentido a llamar un subprograma, pero para cuando vayamos haciendo programas más complejos, vamos a ver que sí tiene mucha utilidad el tema del subprograma. También que vamos a tener en cuenta que en un principio no vamos a utilizar, sobre todo, repeticiones del subprograma, como para hacerlo más sencillo. O sea, habíamos dicho que la llamada de subprograma es M98 y va seguido de la letra P, ¿sí? Con 6 dígitos. Los 2 primeros dígitos que son de repeticiones del subprograma no lo vamos a utilizar. O sea que solamente vamos a cargar los 4 últimos dígitos que me nombran el subprograma para que la máquina pueda buscar y ejecutarlo, ¿sí? Por ahora nos vamos a olvidar de las repeticiones del subprograma. Y bueno, en esta pieza vamos a considerar que tiene un diámetro en bruto de 35 y que los chaflanes que no están acotados son de 1,5 por 45 grados, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el plano de la pieza con cada una de las medidas. Dijimos que solamente le vamos a hacer desbaste. Y vamos a hacer esas 2 ranuras que tienen de un ancho de 3 milímetros, exactamente el ancho de herramienta que tenemos, con una profundidad de 1,5 milímetros, ¿sí? O sea que vamos a tener 2 programas. El programa principal, ¿sí? Que normalmente estamos utilizando, y un subprograma, ¿sí? De ranurado.
Bien, fíjense, arrancamos con el programa principal en el cual llamamos la herramienta 1 de desbaste, ¿sí? Nos posicionamos, mecanizamos como siempre, frenteamos y después hacemos todo el perfil de desbaste con G71, ¿sí? Una vez que terminamos todo esto, vamos a llamar a la herramienta, ¿sí?, de ranurado, que en este caso para nosotros es la herramienta 03. Designamos la velocidad y nos posicionamos. Fíjense en que nos vamos a posicionar para hacer esta primera ranura acá, ¿sí? La posición va a ser X27, Z-23. Z-23 porque la herramienta trabaja en este lado acá que le estoy marcando y tengo 15, ¿sí?, y 8. Trabajamos todavía en coordenadas absolutas, ¿sí? Esa es la posición en Z, y en el diámetro X27 me posicioné a 2 milímetros, ¿sí?, en diámetro de la medida que yo ya desbasté. Si considero esos 2 milímetros que son en diámetros, ¿sí?, en radio en realidad es 1 milímetro, ¿está bien? O sea que la herramienta va a estar a distancia en radio de 1 milímetro de tocar ya ese diámetro de 25 milímetros que tiene la pieza. Bien, y ahí directamente hago M98 P0005 y llamo al subprograma, ¿sí? Una vez que llamé a ese subprograma, me va a ejecutar justamente este acá, el programa O005, o sea que lo va a ir a buscar a su librería y lo va a ejecutar, ¿sí? ¿Qué hace el mecanizador? Fíjense en que hace G1 U menos 2,5 con el avance de la herramienta, o sea que entra, ¿sí?, no se olviden que estamos desde acá abajo, entra y profundiza, ¿sí?, 2,5. ¿Por qué hace 2,5? Porque la profundidad que yo tengo de plano es 1,5 y como dijimos antes, el posicionamiento de la herramienta al estar en X27 en el radio, ¿sí?, va a estar a 1 milímetro, ¿sí?, de tocar ese diámetro de 25, entonces entro el milímetro que me acerco y el milímetro y medio que profundizo, ¿sí? Por eso tengo 2 milímetros y medio. Después, siempre que hacemos un ranurado, para que la herramienta trabaje bien y no me deje vibraciones en la parte de abajo, voy a poner un tiempo de espera, G04 es la función, con la letra X, que me va a dictaminar que son en segundos, y en este caso G04X2, ¿sí?, sería el tiempo de espera en 2 segundos. Y después salgo, ¿sí? Fíjense que salgo en la coordenada también relativa, U2.5, o sea que salgo al mismo valor que me posicioné antes, o sea que voy a quedar, ¿sí?, una vez que finalizó este mecanizado en X27, Z-23. Lee M99 y vuelve a la línea siguiente, ¿sí?, aquí debajo, ¿está bien? Una vez que volvió ahí, ¿qué lee? G0X27, la misma posición en X, pero ahora Z-36, ¿sí? Se posicionó, se corrió la herramienta hacia este lado para hacer el mecanizado de la ranura número 2. Y ahí vuelvo a llamar al subprograma. Fíjense que la utilidad que tiene, en este caso, yo no lo programo 2 veces al mecanizado de la profundidad, no lo hago 2 veces, sino que llamo al subprograma. Entonces vuelve hacia acá, busca en su librería el O0005, vuelve a ejecutar, profundiza G1 U-2.5 con el avance, espera un tiempo, vuelve a salir, lee M99, finaliza su programa y vuelve ahora debajo, ¿sí?, de donde yo llamé, ¿sí?, en la línea siguiente. Y bueno, ahí ya, como terminó el mecanizado, se retira la herramienta, apaga el refrigerante, descarga la herramienta y finaliza el programa, ¿sí?, con M30. Acá tienen el video, la explicación. Lo que tiene de bueno, como para que ustedes puedan ir viendo, es poder ir deteniéndolo para poder ir analizando cada una de las partes del programa, cada una de las cosas que se fueron haciendo, y tienen la posibilidad de hacer cualquier tipo de consulta, ¿sí?, al correo que tienen ahí escrito debajo en toda la presentación. Bien, entonces, si se entendió, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí?, en donde van a tener esta actividad.
Vamos a detallar los puntos. Vamos a hacer el mecanizado de la pieza que tienen ahí en el plano, ¿sí? Van a hacer un desbaste en toda la pieza. La pieza tiene un diámetro en bruto de 63. Van a tener que hacer todo el desbaste en la pieza, ¿sí? A medida terminada, salvo la parte que acá yo le pido que tiene una terminación en zona marcada, ¿sí? Fíjense que dice terminación solo en zona marcada, o sea que en esta zona acá yo voy a llamar a la herramienta de terminación y voy a mecanizar. Con respecto a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las herramientas que estuvimos viendo en esta presentación, la que tenían cargada anteriormente, ¿sí? Así que pueden volver el video para atrás para ver y anotar las características de la herramienta. Y agregamos la herramienta 0,4, que va a ser la determinación, que tiene un radio de punta de 0,4 milímetros y acá tienen la característica con respecto a velocidad de corte, profundidad de pasada y avance, ¿sí? Dado que acá tengo un requerimiento de rugosidad, ¿sí? Que debo cumplir, tenemos la tabla, ¿sí? En donde según el acabado superficial que nos pide y el radio de punta que tiene esa herramienta, voy a elegir el avance con el cual voy a trabajar en ese lugar para hacer la terminación que está requerida en el plano. Las ranuras las vamos a hacer con subprograma. Acá ya vamos a ver una utilidad que vamos a tener en el subprograma. Fíjense en que las ranuras son de la misma dimensión, pero ¿sí? En un diferente diámetro. Si yo no lo programaría en coordenada, ¿sí? Relativa, el subprograma no me serviría. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiese programado en el diámetro, por ejemplo, en este caso 39, después cuando vuelva a leer en X 39, para hacer la ranura que tiene diámetro 24 no me serviría. Entonces, eso es lo bueno de utilizar en un subprograma la coordenada, ¿sí? Relativa al último punto. Cuando lo vayan haciendo se van a dar cuenta de esa diferencia. Bien, la entrega de este trabajo se va a hacer vía mail al correo que tienen ahí en la presentación. La fecha de entrega, como figura ahí, es el 10 de abril con nombre, apellido y curso, ¿sí? Y cualquier consulta que tengan antes de entregar el trabajo, o me pueden escribir ahí al correo o al correo ya sea personal que se pasó también en la página de la escuela.